El olor a aire rancio y madera envejecida saludó a Elena cuando empujó la chirriante puerta principal. Motas de polvo danzaban en los rayos de sol que perforaban las sucias ventanas del salón, iluminando un paisaje de sábanas cubrientes y muebles olvidados. El silencio, espeso y envolvente, era lo más impactante. No era un silencio vacío, sino uno preñado de ecos de risas, conversaciones susurradas y el melódico tintineo de las tazas de té de su abuela. Dejó caer su enorme caja de herramientas con un golpe que parecía escandalosamente fuerte en la quietud. Elena quitó una sábana del sofá, revelando un tapizado floral desvaído. Una fina capa de suciedad lo cubría todo. Pasó una mano por la repisa de madera, removiendo más polvo. Esto no era solo una casa. Era un sarcófago de recuerdos, y ella estaba aquí para resucitarlo. La tarea, expuesta ante ella en yeso desmoronado y papel tapiz descascarado, se sentía inmensa. Una montaña que tenía que escalar solo con un martillo y su pura voluntad. Avanzó por el salón, sus pasos resonando en las tablas desnudas del suelo. El comedor, igualmente envuelto en sombras, ofrecía un atisbo de la pesada mesa de roble donde se habían compartido innumerables comidas festivas. Elena casi podía oír la voz estruendosa de su abuelo, instando a todos a servirse otra porción. Una leve sonrisa tocó sus labios, rápidamente reemplazada por una mandíbula decidida. La sentimentalidad era un lujo que no podía permitirse ahora. Esto era un proyecto, una aplicación práctica de sus habilidades, un nuevo comienzo. La cocina era la siguiente frontera. Su suelo de linóleo gastado, encimera astillada y electrodomésticos verde aguacate eran un testamento a una era pasada. Imaginaba armarios blancos elegantes, acero inoxidable y una gran isla donde hornear pan de masa madre en domingos perezosos. La imagen, nítida y clara en su mente, contrastaba fuertemente con la realidad que la rodeaba. Tiró de una puerta de armario. Esta gimió en protesta. El volumen de trabajo se extendía ante ella, un lienzo desalentador. Más tarde, mientras el sol de la tarde se inclinaba dorado a través de los vidrios sucios, proyectando largas sombras en el suelo, Elena se encontró en el antiguo saloncito de su abuela. Era más pequeño, más acogedor, con un mirador que daba al jardín crecido. Este había sido el santuario de su abuela, donde leía y tejía, una constante tranquila en la infancia tumultuosa de Elena. El leve aroma a lavanda, un fantasma del perfume de su abuela, parecía persistir. Elena se sentó en el asiento de la ventana, la madera fresca bajo sus palmas. Cerró los ojos, dejando que la quietud se asentara a su alrededor. Recordaba la mano gentil de su abuela en su cabello, la forma en que tarareaba mientras cuidaba sus rosales. Esta casa no era solo paredes y un techo. Era un repositorio de amor, resiliencia y la fuerza silenciosa de la mujer que la había llamado hogar durante tantos años. El peso de esos recuerdos presionaba, un dulce dolor en su pecho. Pero esto no era solo sobre el pasado, también era sobre el futuro, sobre crear algo nuevo de algo viejo, insuflando vida de nuevo en rincones olvidados. Tomó una profunda respiración, el polvo cosquilleando su nariz. Los sueños que tenía para este lugar, para sí misma, se sentían frágiles pero potentes. La renovación no era solo sobre madera y yeso. Era sobre reconstruir, sobre descubrir qué yacía bajo las capas de tiempo y polvo. Tenía la sensación de que esta casa tenía más historias que contar de las que jamás podría imaginar. Bajo el viejo robleel, sol del mediodía, caía a plomo, calentando las motas de polvo que Elena removía en el aire. Se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de un guante, inspeccionando el campo de batalla ante ella. El patio trasero, particularmente el área extensa, bajo el antiguo roble, era un testamento al abandono. Zarzas espinosas, gruesas como el brazo de un hombre, se enredaban en una masa tanglet de hiedra. El primer susurro de Lila Elena llevó el pequeño libro húmedo adentro, colocándolo con delicadeza en la vieja mesa de pino de la cocina. Motas de polvo danzaban en la luz de la tarde, que filtraba a través de los vidrios sucios, iluminando el sutil brillo de la cubierta de cuero gastada. Trajo un paño suave y seco y otro ligeramente húmedo. Luego se sentó, con el ceño fruncido en concentración. Con movimientos delicados comenzó a limpiar décadas de suciedad y mugre acumulada. El cuero, antes oscuro,
Reveló un Burdeos profundo y rico, bajo sus cuidados, marcado con finas grietas que hablaban de su edad, pero aún sorprendentemente flexible. Un aroma leve, casi floral, mezclado con el olor terroso del papel húmedo, emanaba de él. A medida que la cubierta se limpiaba, una inscripción desvaída se hizo visible en elegante escritura dorada en bucles. Lila Álvarez. Elena trazó las letras con la yema del dedo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Un nombre. Una historia. Ya sentía una conexión, una anticipación tranquila floreciendo en su pecho. Tomando una profunda respiración, Elena abrió cuidadosamente el diario. Las páginas, aunque descoloridas en los bordes, estaban asombrosamente intactas, el papel sorprendentemente resistente. La tinta era un sepia pálido, pero la caligrafía era ordenada, fluida y sorprendentemente legible, un testamento a su cuidadosa preservación. En la parte superior de la primera página, una fecha destacaba: 14 de julio de 1953, 70 años atrás. Lila Álvarez había vivido en esta casa, o quizás en una muy similar, en una época en que su propia madre era solo una niña. Comenzó a leer, su voz un suave murmullo en la cocina silenciosa. Las primeras entradas eran observaciones simples, casi infantiles en su inocencia. Lila escribía sobre el sol en el huerto de la cocina, el sabor de fresas recién recolectadas, la forma en que el viejo roble, en el patio, se mecía con la brisa. Luego, una entrada del 20 de julio captó su atención. El aire se sentía espeso hoy, pesado como lana. Mamá dijo que era solo el calor del verano, pero sentí un rumor profundo en mis huesos. Le dije a papá que la valla en la calle del Olmo no duraría la noche. Él solo rió y revolvió mi cabello. Elena pausó, una sensación peculiar erizando la nuca. Calle del Olmo. Conocía la calle del Olmo. Estaba solo a 2 cuadras. Recordaba una historia que su abuelo solía contar, sobre una tormenta veraniega freak en los 50 que había causado estragos en el vecindario, derribando vallas y desarraigando un pequeño arce. El detalle específico de la valla en la calle del Olmo se sentía demasiado familiar para ser coincidencia. Continuó, una creciente inquietud mezclándose con su curiosidad. La tormenta llegó justo después de la medianoche. El trueno sacudió la casa. Mamá dijo que yo era solo una pequeña soñadora, pero papá entró esta mañana, con barro en las botas, refunfuñando sobre cómo la gran tormenta realmente rompió la valla en la calle del Olmo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Lila lo había sabido. No una suposición, no una predicción afortunada, sino un saber. La mente lógica de Elena se revelaba, pero la evidencia, garabateada en tinta sepia, era innegable. Pasó la página, su corazón comenzando a latir un poco más rápido. Ecos del pasado, el diario encuadernado en cuero, un peso familiar en el agarre de Elena, parecía pulsar con una energía tenue, casi imperceptible. Pasó por alto entradas mundanas, sus dedos trazando la elegante escritura de Lila Álvarez, hasta que un nombre captó su ojo. Abuela Rosa. Comenzaba la entrada. Fechada el 14 de marzo de 1988. Elena se inclinó, un susurro de papel envejecido y flores silvestres secas elevándose de las páginas frágiles. Un terrible estrépito desde la cocina hoy. La preciada taza azul de Abuela Rosa, dorada y adornada con diminutas no me olvides pintadas, yacía hecha añicos en el azulejo. Su rostro se arrugó, no por el desastre, sino por la herida cruda de la pérdida. Era un regalo de papá, susurró. Un recuerdo tangible de su primer picnic junto al arroyo. Intenté repararla, pero algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser verdaderamente enteras de nuevo. La respiración de Elena se atascó. Recordaba la historia vívidamente, contada por su madre innumerables veces. La taza no era solo porcelana. Era una leyenda, un testamento a un amor que abarcaba generaciones. Su madre siempre había lamentado su fin, describiendo cómo Abuela Rosa había guardado los fragmentos en una bolsita de terciopelo durante años. Esto no era una predicción generalizada. Era un detalle íntimo y específico del pasado de su familia, registrado años antes del nacimiento de Elena. Un frío cosquilleo danzó por sus brazos, una sensación lejos del polvo y el frío húmedo de la vieja casa. Pasó otra página, su mirada ahora buscando, ya no leyendo pasivamente. Una fecha saltó, 27 de octubre de 1995.
El corazón de Elena martilleó un ritmo súbito y frenético contra sus costillas. Ese era el día. El aire se siente pesado hoy, como una tormenta gestándose, pero no de lluvia. El pequeño Buster huyó al bosque de nuevo, persiguiendo una ardilla, pero no regresó cuando lo llamé. Elena lloró hasta que sus ojos se hincharon. Busqué durante horas, llamando su nombre, hasta que mi voz se enronqueció. Pero el bosque tragó el sonido. A veces, los caminos que elegimos nos llevan lejos de casa. Y a veces, los que amamos desaparecen sin rastro. Era un buen perro, leal y lleno de alegría. Espero que encontrara una nueva aventura, donde quiera que fuera. El diario se deslizó del agarre de Elena, cayendo con un suave golpe en las tablas del suelo. Buster. Su golden retriever de la infancia, su sombra devota, su confidente. Simplemente había desaparecido una tarde otoñal crujiente. Había pasado semanas, luego meses, dejando su tazón afuera, llamando su nombre en el crepúsculo que avanzaba. El dolor de esa pérdida nunca había retrocedido por completo, un latido sordo bajo la superficie de su lógica adulta. Lila Álvarez, una niña que vivía en esta misma casa, había cronificado la desaparición de Buster, detallando el duelo inconsolable de Elena con precisión inquietante. No era una suposición, no una coincidencia afortunada. La taza azul, Buster, la singularidad absoluta de estos eventos, conocidos solo por su familia, envió un escalofrío de profunda inquietud a través de Elena. Esto era más que un extraño diario viejo. Era un eco directo del pasado, reverberando con una verdad que no podía explicar. La base racional de su mente se sentía como arena desplazándose bajo sus pies. La verdad, inquietante el aroma a papel viejo y motas de polvo danzando en el sol de la tarde, llenaba el estudio improvisado de Elena. La mesa del comedor, ahora sepultada bajo una avalancha de páginas del diario de Lila. Álbumes de fotos antiguos y archivos digitales del periódico local. Su mente lógica, una fortaleza construida sobre datos empíricos y evidencia tangible, se negaba a rendirse. Tenía que haber una explicación. ¿Una columna local, quizás, que Lila simplemente había resumido? ¿Una cadena de chismes comunitarios que proporcionaba terreno fértil para la especulación? Había pasado la mayor parte del día tamizando escaneos de microfilme del Gaceta de Arroyo de Sauce, cruzando fechas, nombres, incluso giros sutiles de frase. Nada. Ni un solo artículo detallaba el colapso específico del preciado cenador de rosas de la señora Gabela en el verano del 78. Ni el diluvio torrencial inesperado que arruinó el picnic anual del pueblo. Eventos que Lila había descrito con precisión inquietante, días antes de que ocurrieran. Elena incluso se encontró revisando los álbumes de fotos antiguos de sus padres, buscando un detalle, borroso de fondo, una pista de algo que racionalizara la previsión de Lila. El gato del vecino, un tabi jengibre llamado Mermelada, quedándose atascado en el tejado del viejo garaje, vívidamente recauntado por Lila con un deleite casi infantil por la llegada de los bomberos. Elena recordaba ese día. Tenía 6 años. El recuerdo era tenue, un borrón cálido de sirenas y luces parpadeantes, pero era real. Lila había escrito sobre ello 2 días antes de que sucediera. «Es solo... demasiado», murmuró Elena a la habitación vacía, apartando un mechón de cabello de sus ojos. La especificidad no era meramente predictiva, era casi íntima. Lila no solo escribió «un gato se atascó». Escribió sobre Mermelada, la forma en que maullaba, la hora exacta en que llegó el camión de bomberos, incluso la marca de atún que el bombero usó para traerlo. Detalles que solo alguien presente en el evento, o anticipándolo, podría saber. Al caer el crepúsculo, pintando el comedor en tonos de lavanda y gris, Elena sintió una extraña corriente de obsesión tirando de ella más profundo en el mundo de Lila. La renovación, la pintura descascarada, las hojas de cálculo de presupuesto. Todo se desvaneció en el fondo. Cada tarde, después de que los contratistas se fueran y la casa cayera en silencio, regresaba al diario. Sus dedos, usualmente acostumbrados a teclear en un teclado, ahora trazaban la tinta desvaída, los bucles elegantes de la caligrafía de Lila. Comenzó a notar patrones, sutiles cambios en el tono. Un leve temblor en la tinta cuando una entrada hablaba de algo inquietante, un trazo más audaz y confiado al describir un evento placentero aún por venir. El escepticismo inicial se erosionaba lentamente, reemplazado por una creciente inquietud.
Esto no era una colección caprichosa de ensoñaciones. Era una crónica de eventos futuros, meticulosamente registrada por una niña que parecía cargar el peso de conocimiento no dicho. La visión pragmática del mundo de Elena se fracturaba, dando paso a una nueva verdad inquietante que desafiaba la lógica y la razón. Lila Álvarez no era solo observadora, era algo más. Y la entrada final, críptica, se cernía, una nube oscura en el horizonte del futuro no escrito. Un patrón emergel, persistente aroma a aserrín, un eco tangible de la transformación en curso de la casa. Aún se adhería a la ropa de Elena. Pero ahora, el diario en su mesita de noche ofrecía una fragancia diferente, más evocadora. El tan meloso del papel envejecido, el delicado susurro de flores secas prensadas en sus páginas y algo más elusivo, como secretos esperando desplegarse. Se había prometido un respiro del ritmo implacable de martillo y sierra, una oportunidad para sumergirse en el mundo de Lila. Sus dedos pasaron por entradas que cronificaban alegrías simples y reflexiones tranquilas hasta que una fecha específica de finales de otoño, años atrás, detuvo su mirada. El aire huele a roble quemado hoy, no de chimeneas, sino de algo perdido. El viejo molino, creo. Una pequeña llama, rápidamente apagada, pero una advertencia de todos modos. La respiración de Elena se atascó. El incendio del molino. Un ítem fugaz de noticias locales, un incidente menor, pero su memoria parpadeaba. Un incendio contenido, tal como Lila lo había descrito. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esto ya no era solo sobre un gnomo de jardín roto. Era un evento compartido, una ondulación en la tela de la comunidad más allá de la órbita inmediata de Lila. Cerró el diario, su peso inesperado ahora imbuido de un poder inquietante. Su mente práctica, usualmente tan hábil en diseccionar problemas, luchaba por un asidero lógico. ¿Coincidencia? ¿Una suposición inquietante? La especificidad absoluta de los detalles argumentaba vehementemente contra explicaciones tan simples. Impulsada por una curiosidad creciente y desconcertante, Elena presionó. Unas páginas más tarde, otra entrada, fechada a principios de primavera, atrapó su atención. La casa del reyezuelo, la que está junto al viejo roble, se ha ido. No tomada por el viento, sino caída, un descenso silencioso de su clavo oxidado. Espero que la pequeña familia encontrara otro hogar. Elena recordaba esa casita para pájaros. Su padre, un ávido observador de aves, la había erigido años atrás. De hecho, había caído, recordaba, en algún momento de marzo o abril. Él la había descubierto en el suelo una mañana, su techo de madera torcido, y la reemplazó con una más resistente. No un evento global, pero otro detalle pequeño y preciso, observado y registrado antes de su ocurrencia. Una extraña alquimia de asombro y aprensión se agitó dentro de Elena. Alcanzó un bolígrafo rojo de su cajón del escritorio, una herramienta usualmente reservada para marcas precisas en planos arquitectónicos. Con deliberación cuidadosa, subrayó la entrada sobre el incendio del molino. Luego, la casita para pájaros. Hojeó hacia atrás las páginas precedentes, localizando el gnomo de jardín, los tomates inexplicablemente maduros, el aguacero repentino que había arruinado una reunión al aire libre particular. Un patrón no solo emergía, tronaba en existencia. Lila no era meramente observadora, era precognitiva. La realización descendió sobre Elena como un pesado manto de terciopelo, tanto electrificante como aterradora. Los detalles aparentemente mundanos, las observaciones discretas, ahora brillaban con una luminiscencia profética inquietante. La mano de Elena alisó la cubierta de cuero gastada del diario. ¿Qué otros secretos ocultaban sus páginas? ¿Qué otros futuros había vislumbrado Lila dentro de sus confines de pergamino? Su hogar de infancia, la casa misma, de repente se sentía como una bóveda, no solo de recuerdos preciados, sino del tiempo mismo. La estrella fugaz, el persistente aroma a serrín, un compañero constante del salón a medio terminar, se adhería a la ropa de Elena. Apartó un revoltijo de muestras de pintura, su mirada atraída al familiar diario de cuero gastado. Esta noche se sentía desproporcionadamente pesado, imbuido de una sapiencia casi palpable. Saltando entradas recientes, sus dedos encontraron una página de casi 3 décadas atrás. 12 de agosto. El cielo ardía esta noche,
no con llamas airadas, sino con un polvo suave y brillante, captando la luz de algo muy, muy lejano. Madre dice que son solo rocas, pero yo sé más. Son deseos, cayendo de los cielos, esparciendo su luz antes de volverse silenciosos de nuevo. Vi uno, más brillante que todos los demás, caer directamente en el viejo roble. Se sintió importante, como si estuviera destinado a que yo lo viera. La respiración de Elena se atascó. 12 de agosto. La fecha resonaba con claridad impactante. Recordaba esa noche vívidamente. 8 años, acampando en el patio trasero con su padre, una ocasión rara y preciada. Él había señalado la lluvia de meteoros Perseidas, una cascada deslumbrante contra la expansión tinta. Aún podía sentir el frío de la hierba bajo su saco de dormir, recordar el asombro compartido en la voz susurrada de su padre. Y luego, una raya verdaderamente espectacular, un destello verde-blanco que parecía detonar directamente sobre su antiguo roble. Había jadeado, Atherley convencida de que era una estrella genuina desprendiéndose del firmamento, destinada solo para ella. El poder crudo del recuerdo, la oleada de asombro infantil, la inundó. Esto no era mera coincidencia, los detalles eran demasiado precisos. Lila, una figura a menudo perdida en sus propios pensamientos solitarios, había presenciado el mismo evento celestial, experimentado la misma conexión profunda. El diario, una vez meramente una antigüedad curiosa, ahora pulsaba con una resonancia innegable. Trascendía su forma. Era la voz de Lila, un susurro a través de los años, compartiendo un momento que Elena misma había atesorado. Un escalofrío trazó la espina dorsal de Elena, no por frío, sino por una realización creciente y breathtaking. Lila había estado bajo ese mismo roble, quizás justo más allá de la línea de la propiedad, en el momento exacto en que Elena yacía acurrucada en su saco de dormir, mirando el mismo ballet cósmico. Sus vidas, separadas por tiempo y circunstancia, se habían rozado de la manera más improbable y poética. Esto no era meramente un diario cronificando ocurrencias mundanas. Era un testamento a una sensibilidad casi espiritual, una conexión con el mundo rayando en lo sobrenatural. El lado pragmático de Elena, el adepto a manejar presupuestos y horarios de renovación, instaba al despido. Pero su núcleo sentimental, la parte que aún recordaba el arco exacto de esa estrella fugaz, se negaba. El diario ya no era un relicto polvoriento. Era un puente, enlazando ella con un pasado que se sentía cada vez más vivo, vibrando con un misterio que solo comenzaba a desentrañar. Y la entrada final, ominosa, insinuando un evento aún por desplegarse, de repente se sentía menos como una profecía críptica y más como una advertencia directa y personal. La promesa, del mañana la página final del Journal de Lila, casi translúcida, parecía absorber la luz, su superficie apenas tocada por tinta. Los dedos de Elena temblaron, rozando los bordes gastados al girarla. La fecha en la parte superior no era un recuerdo, sino una profecía. Mañana. Su respiración se atascó. 27 de octubre, susurró, las palabras densas en su lengua. Su mirada trazó la elegante escritura de Lila, ahora imbuida de una gravedad impactante. Cuando el primer beso del amanecer despierte al mundo, leía, busca el viejo camino de piedra más allá de la puerta trasera. Allí, entre las grietas donde el tiempo ha borrado la certeza, descubrirás un diminuto brote verde, llamando a un deleite olvidado. Será pequeño, casi invisible, un susurro de vida contra el gris. Sin embargo, su emergencia señala un giro, un génesis silencioso. Recuerda los secretos del viento entre los sauces, el corazón firme del roble. Ellos entienden los misterios del crecimiento y la promesa que espera. Elena releyó el pasaje, luego de nuevo, su mente luchando por reconciliar la imaginería simple con las implicaciones profundas de la previsión de Lila. Un diminuto brote verde. Alegría olvidada. Tan preciso, pero tan enigmático. ¿Qué tipo de alegría? ¿De quién? Las predicciones de Lila tenían una precisión inquietante, desde la tormenta inesperada que retrasó a los techadores hasta la recuperación improbable de un medallón perdido. Esto no era alegoría, Elena lo sabía. La prosa de Lila, aunque poética, siempre era desarmantemente directa. Cerró el journal, su suave golpe resonando en el salón silencioso.
El sol poniente pintaba las paredes recién renovadas con luz dorada fugaz, estirando sombras a través del suelo. La casa, una vez un refugio de familiaridad, ahora pulsaba con una anticipación casi palpable. Caminó hacia la puerta trasera, mirando a través del vidrio al camino descuidado hacia la puerta trasera, un mosaico de losas agrietadas ahogadas por malezas persistentes. Un diminuto brote verde, de hecho, sería fácilmente pasado por alto. Más tarde, preparándose para la cama, las palabras de Lila eran un refrán insistente. Se movió a través de los rituales acostumbrados, cepillarse los dientes, cambiarse a ropa de dormir, sus pensamientos cautivados por el don extraordinario de Lila. Su yo pragmático argumentaba por coincidencia, por memoria selectiva, por pensamiento ilusorio. Sin embargo, la evidencia irrefutable de entradas pasadas se burlaba de su escepticismo. Lila había sabido. Siempre había sabido. Deslizándose entre las sábanas frescas, Elena encontró poco consuelo de su mente inquieta. La vieja casa murmuraba a su alrededor, no con los suspiros asentados de una morada antigua, sino con la sutil tensión de un lugar conteniendo la respiración. Mañana. Un brote delicado. Una alegría redescubierta. El sueño era una orilla distante, la noche un lienzo expansivo entre lo tangible y lo utterly desconocido. Cerró los ojos, visualizando el camino de piedra gastado, esperando el primer rubor del amanecer. El brote de alegría, los primeros rayos del amanecer, tímidos e inciertos, pintaron el cielo en tonos motet de rosa y perla. Elena, sin embargo, era oblivious a la sutil artistry sobre su cabeza. Ya estaba fuera de la cama, su corazón un tambor frenético contra sus costillas, las palabras del diario de Lila resonando en su mente. Por el viejo camino de piedra, donde el sol primero besa el rocío matutino. Un brote de alegría. Prácticamente voló escaleras abajo, sus pies apenas tocando los peldaños. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de ella, un crujido agudo en la mañana por lo demás usada. El aire era fresco y húmedo, cargado con el aroma a tierra rica y vida naciente. Una niebla delgada aún se aferraba a los aleros de la vieja casa, prestándole una calidad etérea, casi antigua. La mirada de Elena, sin embargo, estaba fija en el sinuoso camino de piedra que llevaba desde el porche trasero hacia el jardín crecido. Su respiración se atascó. Allí, acurrucado precisamente donde un rayo de sol perforaba la sombra persistente, estaba una diminuta lanza esmeralda. Empujaba desafiante a través de una grieta fina en una de las losas cubiertas de musgo, un salpicón vibrante de verde contra el gris weathered. Era imposiblemente pequeño, pero irradiaba una tenacidad innegable. Elena se arrodilló, oblivious a la humedad filtrándose a través de sus pantalones de pijama. Extendió un dedo tembloroso, hesitante al tocarlo, como si demasiada presión pudiera hacer que desapareciera como un sueño. El brote medía apenas 1 pulgada, sus 2 hojas nacientes desplegándose con una gracia delicada. Parecía frágil, pero su mera presencia se sentía monumental. Una urgencia súbita y abrumadora de entender la gripe. Cuidadosamente, alcanzó una pequeña pala de mano olvidada cerca de un rosal. Comenzó a cavar alrededor de la piedra, aflojando suavemente el suelo y las raíces tenaces de malezas que habían reclamado el camino como suyo. La tierra era suave, cediendo fácilmente bajo sus cuidados. A medida que más suelo se despejaba, una red de raíces delgadas, casi translúcidas, se hizo visible, anclando el brote firmemente en su hogar improbable. Luego, al apartar cuidadosamente un puñado de suelo húmedo, lo vio. Una diminuta cáscara de semilla seca, aún aferrada a una de las raíces. No era una maleza común. Su abuela, una jardinera ávida, tenía una obsesión particular con flora rara y inusual. Elena recordaba innumerables horas revisando catálogos de semillas, el dedo de su abuela trazando flores exóticas, su voz llena de anhelo wistful. Una flor, en particular, siempre la había cautivado. La flor solara, una planta legendaria que se decía solo brotaba en lugares tocados por alegría pura y memoria, sus pétalos amarillos vibrantes desplegándose solo en el sol matutino directo. Era una flor tan rara, tan caprichosa, que su abuela nunca se había logrado cultivarla. Un jadeo escapó de los labios de Elena. El brote, con su forma de hoja distintiva y el giro delicado de su tallo, era inconfundiblemente una flor solara. La profecía de Lila,
el anhelo de toda la vida de su abuela, y el aire mismo a su alrededor parecían converger en esa singola planta diminuta. No era solo un brote, era una conexión, un puente vivo entre generaciones, un testamento silencioso a una magia que solo comenzaba a comprender dentro de las paredes de su propio hogar. La practicidad que siempre había anclado a Elena comenzó a deshilacharse, reemplazada por un profundo sentido de maravilla. Se sentía, por primera vez, verdaderamente atada a la historia de este lugar y a la chica tranquila y extraordinaria que una vez había caminado estas mismas piedras. Se sentó sobre sus talones, la pala olvidada, una lágrima trazando un camino a través del polvo en su mejilla. El brote de alegría. Era más de lo que jamás podría haber imaginado.